Hola, muy buenas, soy David Ortega y en este vídeo te voy a traer el unboxing conexionado, calibrado y el escaneo de un objeto con este escáner 3D cedido por la empresa Signin 3D. Así que si tú también quieres aprender a escanear objetos para después poder imprimirlo, pues ya sabes, quédate hasta el final de este vídeo, ya que te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacerlo. Así que sin más, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram que es @durku y uniros a mi grupo público de Telegram que como digo todo en la descripción de este vídeo. Y como estaba diciendo antes de nada de decir que este escáner pues ha sido cedido por la marca Signin 3D, la cual pretende lanzar este escáner para el mundillo matchmaker y doméstico. Así que nada, no me enrollo más y vamos con el unboxing. Por ahora aquí tenemos la caja que me ha mandado la empresa, como digo, Signin 3D, así que nada, vamos a abrirla, vamos a ver qué contiene este embalaje. Como estáis viendo, bueno, aquí trae una especie de esponjita así protectora, así que bastante bien para, digamos, proteger todo el escáner. Y aquí ya estamos viendo, pues espérate, voy a dar la vuelta a esto, que para que se vean bien las letras, y aquí ya estáis viendo que tiene pues una caja aquí con su logotipo. La verdad es que está bastante chulo. Vamos a ver primero qué es esta caja. Esto parece pues el típico adaptador de corriente, si no me confundo. Sí, efectivamente, este es el típico digamos cable de alimentación para, entiendo que alimentar pues el escáner 3D. Así que nada, este es el conector europeo y esto irá pues a la fuente de alimentación. Ahora voy a sacar la caja esta que como estáis viendo pues es bastante bonita, resistente. Voy a quitar esto un segundito del medio porque aquí ya no hay nada. Y como estaba diciendo pues la caja es bastante resistente y una cosa curiosa es que pesa bastante, la verdad. No sé qué traerá dentro, pero se ve bastante bonito y resistente. Así que nada, vamos a abrir esto por las cremalleras estas que tiene por aquí. Vamos a ver si puedo, que se me atasque aquí un poquito y listo. Vamos a abrirlo, voy a girarlo para que se vea bien hacia la cámara y aquí estáis viendo pues el contenido que digamos se puede ver a simple vista dentro de la caja. Así que nada, vamos a ir parte por parte para ver qué contiene todo esto. Vale, voy a empezar por esta cremallera de aquí porque aquí veo que tiene varios compartimentos, así que voy a ver qué hay en este bolsillito. Esto, vale, estos son las típicas pegatinas que sirven para marcar objetos, así que nada, esto imagino que lo tendremos que utilizar pues en un futuro para poder escanear cierto tipo de piezas, que por ejemplo son piezas pues reflectantes. Y aquí tenemos pues un pañito, parece ser, sí, esto es un pañito que imagino que será pues para limpiar las cámaras y las lentes del escáner. Vamos a ver si hay algo más. No, por aquí no hay nada más, así que nada, voy a cerrar este bolsillo y a ver en este otro compartimento a ver qué hay. Vale, pues aquí al parecer hay una especie de bolsa así de terciopelo negra. Voy a ver qué es lo que hay dentro porque la verdad es que pesa un poquito y es bastante duro y rígido. Vale, pues es la placa de escaneo con su serie de puntitos, que bueno, hay unos puntos más grandes y otros más pequeños, que bueno, en un futuro pues entiendo que nos indicará algo. Así que nada, esto pues lo vamos a dejar aquí apartado porque es, como digo, pues la placa para poder escanear piezas. Y aquí abajo a ver qué hay más. Vale, esto es la correa, efectivamente, esto es la correa para, digamos, poderla llevar la bolsa con todo el escáner y todos los cables pues de una forma mucho más cómoda. En esta otra caja pues tenemos el adaptador de corriente. Vamos a abrirlo, a ver si puedo abrirlo por aquí. Sí, efectivamente, esto es la fuente de alimentación para, digamos, alimentar el escáner 3D. Así que nada, esto pues junto con el cable anterior pues lo utilizaremos para poder dar corriente a nuestro escáner. Vamos a ver qué es la otra caja, pero vamos, por lo que se ve claramente es el conector, el cable que va desde el escáner hasta el puerto USB del ordenador. Así que vamos a abrirlo, a ver qué contiene esto. Efectivamente es este cable, a ver si puedo sacarlo. Eso es, aquí tenemos el cable que, como digo, pues sirve para conectar el escáner junto con la corriente y al puerto USB del ordenador. Me gusta esto porque esto es bastante, digamos, duro. Parece que tiene muy buena calidad este tipo de conector. A ver si enfoca. Ahí está enfocando. Y además tiene un sistema de seguridad para que no podamos quitarlo de forma accidental. Así que esto, pues la verdad es que me gusta bastante este tipo de conector, que no sea, digamos, un USB normal que se pueda a lo mejor aflojar o soltar. Este sí que es un USB normal que va al ordenador. Y aquí a su vez pues tendremos que meter el cable de alimentación
que hemos visto anteriormente. Como estáis viendo, pues esto simplemente es una especie de tapita para conectar el cable de corriente con el escáner. Y ahora sí que sí, voy a coger aquí el escáner a ver si puedo sin que se me caiga. Vale, y aquí tenemos el escáner que, como estáis viendo, de la marca Shining. Aquí viene serigrafiado y como estáis viendo, pues tiene unas cámaras y unas lentes aquí pues bastante grandes. Es el modelo Ainstar, como está viendo aquí, y aquí pues como digo, pues están las diferentes tipos de cámaras, que bueno, veo que hay 3 cámaras con una serie de LEDs y flash, y aquí hay 3 botones, que es un más, un play y un menos, que bueno, en un futuro ya veremos para qué sirve. Aquí está la pegatina con su número de serie correspondiente y bueno, la verdad es que tiene una apariencia pues bastante chulo. La verdad es que se coge bastante bien, es un poquito así ergonómico, así que se adapta bastante bien a la mano. Y bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver la parte del conexionado, que bueno, la verdad es que es bastante sencillo. Como estoy viendo, pues este tipo de conector es un conector bastante especial. Nunca había visto este tipo de conector y la verdad es que se ve pues muy profesional y muy, digamos, pues muy resistente y rígido. Así que nada, esto simplemente lo conectamos aquí, y lo que más me gusta es que tiene un sistema para que no se pueda desconectar. Esto simplemente tenemos que tirar desde aquí abajo un poquito y así lo podremos desconectar de una forma pues relativamente sencillo. O sea, esto me gusta porque bueno, otros escáneres son tipo USB normales y a veces sí que es verdad que con el movimiento o lo que sea pues se puede desconectar, y esto, al tener este, digamos, sistema de seguridad, pues nos va a ayudar a que no se desconecte de forma accidental. Así que esto tengo que decir que me ha gustado bastante por la parte de Shining 3D. Luego en esta otra parte simplemente tendremos que conectar el transformador de corriente. Tendremos que quitar pues esta pequeña tapita de aquí, que como estáis viendo pues es un conector de corriente, bastante universal. Esto simplemente pues lo conectamos aquí, y esto a su vez pues lo conectamos al puerto USB de nuestro ordenador. Luego tendremos que coger pues el cable de corriente que venía en la otra caja, simplemente lo conectamos a la fuente de alimentación y ya así de esta forma tendremos conectado el escáner 3D. De una vez que tenemos el escáner en nuestras manos, lo primero que puedo decir es que tiene unas terminaciones estupendas. Se nota que hay un gran trabajo detrás del desarrollo y lo podemos ver claramente en el apartado estético del escáner. Como veis, aquí están las diferentes cámaras del escáner y el cableado tiene un tacto un tanto gomoso, que a mi parecer le da un toque de resistencia, ya que hay que tener en cuenta que este escáner lo vamos a tener que ir moviendo y claro, un cable débil no sería nada bueno para este tipo de escáner. La parte del conexionado es realmente sencilla. Como vemos, dispone de un cable que va desde el escáner al puerto USB del ordenador, el cual dispone de otro conector para poner el cable de corriente con su correspondiente transformador. Aquí también tengo que decir que el conector del escáner se ve bastante profesional con este tipo de conector metálico, el cual dispone de una pestaña para que no se pueda desconectar de forma accidental. Para poderlo desconectar deberemos mover hacia atrás el sistema de seguridad para así poderlo quitar. Así que ahora que tenemos todo conectado, vamos a pasar a la parte del software. En mi caso, el escáner ya venía calibrado de fábrica, pero es muy probable que cuando el escáner salga a la venta este proceso no venga hecho y tengamos que hacerlo nosotros. Aún así, el proceso es realmente sencillo y tan solo necesitaremos la placa de calibración que viene en el set que comenté antes en el unboxing. Lo bueno es que el software es realmente visual y nos va a ir explicando paso a paso con imágenes qué es lo que tenemos que hacer en cada paso. Así que lo primero que vamos a hacer es poner la placa de calibración sobre una superficie plana. También es muy importante que los 3 puntos más grandes de la placa estén en la parte superior. Y hecho esto, pasaremos al software que, como digo, nos va a indicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Voy a buscar el software que se llama Ainstar y actualmente está la versión 1.0.0.2. Imagino que pues según vaya pasando el tiempo pues vayan actualizando esta versión del software. Así que nada, vamos a dejarlo que cargue. El proceso de carga pues es realmente rápido, no tarda mucho, así que nada, vamos a esperar un poquito. Y ya tenemos aquí pues el software cargado. Como estáis viendo, pues mi calibración está hecha el 10 de agosto a las 17:37. Pero esto seguramente que cuando vosotros compréis el escáner pues esto no venga hecho. Como digo, es la versión Ainstar como viene aquí. Y nada, vamos a hacer el proceso de calibración, aunque ya esté hecho, para que vosotros también lo veáis. Vale, pues nada, como estáis viendo, pues este es el proceso de calibrado. Lo primero que viene es una pequeña guía que nos va indicando paso a paso pues qué es lo que tenemos que hacer con imágenes. Como estáis viendo, pues tengo que poner el escáner pues de ciertas posiciones y irlo alejando para que se vaya autocalibrando. Así que nada, vamos a quitar ya la guía y vamos a poner
el escáner. Obviamente tiene que estar conectado por USB y como estáis viendo pues la placa de calibración tiene que tener pues estos 3 puntitos que son más grandes hacia la parte, digamos, hacia arriba, hacia la parte superior. Y una vez que ya estemos preparados pues simplemente damos al botón de play y vamos a empezar la calibración. Perfecto, pues ya he dado a play y lo primero que tengo que hacer es más o menos encontrar el punto. Simplemente esto lo tenemos que hacer moviendo el escáner 3D y ahora tenemos que ir pues graduando estos 5 puntos. Tengo que bajar un poquito hacia abajo y ahora simplemente voy a ir alejando para completar pues estos 5 puntos. Vale, pues esta parte ya está, digamos, calibrada. Ahora tengo que girar pues el escáner unos 30 grados hacia la parte de delante y lo mismo, damos al play cuando ya más o menos lo tengamos hecho y ya tendremos que apuntar pues más o menos con cierto tino el punto azul sobre el punto gris de la placa de calibración y una vez que ya estemos más o menos situados, ahí ya estoy situado, pues luego tengo que ir alejando hacia la parte, digamos, de delante. Perfecto, me queda un punto, ahí tengo ya los 5 puntos. Ahora tengo que hacer lo mismo pero colocando el escáner pues 30 grados, digamos, hacia mí. Voy a ir calibrando, a ver que aquí se me va un poquito y aquí ya tengo pues los 5 puntos. Ahora tengo que hacer lo mismo pero tengo que girar el escáner pues 30 grados hacia la derecha y tengo que ir alejando y acercando pues el escáner hasta completar los 5 puntos. Digamos que son 5 alturas. A ver, aquí me he alejado demasiado. Tengo que acercar un poquito más y ahora me tengo que alejar. A ver, no, me estoy alejando. Vale, pues aquí ya tengo este punto también calibrado. Ahora tengo que hacer lo mismo pero girando el escáner 30 grados hacia la izquierda. Perfecto, ya tengo estas dos alturas. Voy a ir subiendo poco a poco para no pasarme. Vale, 4 de 5 y 5 de 5. Lo tengo, vale. Y ahora vamos a pasar a calibrar el balance de blancos. Para esto simplemente tendremos que girar la placa de calibración hacia la parte inferior que esto está totalmente blanco. Así que voy a girarla y aquí lo que tengo que hacer es colocar el escáner a la altura del cuarto punto. Estáis viendo que 1, 2, 3 tengo que colocarlo en esta posición de aquí. Así que nada, voy a darle al play al escáner y voy alejando y acercando el escáner hasta llegar a esa altura. ¿Ves? Ahora aquí me estoy acercando, tengo que alejarme un poquito más. A ver, un poquito más me alejo. Aquí ya estoy alejado y ya se ha, digamos, calibrado también el balance de blancos. Y como estáis viendo, pues este sería el proceso de calibrado del escáner. Realmente es muy sencillo y lo bueno es que te explica el software paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Así que la verdad, esto ya estaría hecho y ya simplemente tendríamos que ya empezar a escanear objetos. Como habéis podido ver, el proceso de calibración es realmente sencillo y en tan solo unos pocos minutos lo vamos a tener realizado. Ahora ya que tenemos todo listo, vamos a probar el escáner a alguna figura sencilla que tengamos por casa. Pues nada, vamos a crear aquí un nuevo proyecto que lo voy a llamar pues directamente prueba 1. Vamos a dar aquí a nuevo y aquí pues voy a escanear yo, pues tenemos varias opciones, retrato objeto. Yo voy a seleccionar un objeto de tamaño medio y aquí podemos seleccionar por diferentes características y cierta calidad. Yo voy a dejarlo así y bueno, vamos a darle a escanear. Ahora aquí tenemos la preview que podemos ir jugando pues un poquito con el brillo. Obviamente si esto lo subimos a tope pues vamos a tener una sobreexposición y no nos interesa. Voy a bajarlo esto un poquito. Esto ya sería demasiado bajo, voy a subirlo un poquito más. Creo que así está bien. Aquí es la distancia del objeto, que voy a dejarlo pues algo un poquito más intermedio, como estáis viendo. Y además aquí en la barra izquierda donde veis los colores pues nos va a indicar cuál es la distancia óptima. Las barras azules obviamente es cuando estamos pues el escáner alejado lo mejor. Ahora vamos a dar aquí a comenzar y vamos a empezar a escanear. Como estáis viendo aquí en la barra izquierda azul pues tenemos una serie de colores. Cuando está ahora mismo por ejemplo en verde es cuando estamos pues a una distancia del objeto pues perfecta. Si nos subimos arriba hacia digamos el color azul pues significa que estamos muy lejos y si la barra pues baja obviamente es que estamos pues muy cerca del objeto. Así que nada, vamos a ir aquí escaneando poco a poco. Vamos a intentar hacerlo despacito para coger el mayor número de puntos. Como estáis viendo pues aquí hemos perdido el traque, así que tengo que volver hacia atrás y también estoy muy cerca del objeto, así que me voy a alejar. Aquí me estoy también acercando mucho. Voy a ver si soy capaz de captar esta zona de aquí del objeto. Vale, pues ya la tengo y nada, vamos a seguir dando pasadas hasta, como digo, pues conseguir
un número muy alto de puntos de escaneo. Así que nada, voy a dejar esto aquí un poquito trabajando, voy a darle más vueltas y ahora seguimos. También tengo que decir que no os preocupéis porque yo por ejemplo estoy escaneando esta pieza sobre una banqueta de color gris, pero bueno, no pasa nada porque luego vamos a hacerle pues una limpieza y vamos a quitar pues todas las partes que no nos interesa, ¿vale? Así que nada, voy a ver si consigo captar con el escáner esta parte del escáner, del casco. Aquí he perdido el tracking, así que vuelvo para atrás. Voy a ver si soy capaz de, como digo, de coger el mayor parte de puntos de aquí del casco. Vamos a ver. Vale, parece que ya lo tengo y vamos a seguir dándole vueltas pues hasta tener pues el mayor número de información posible. Vale, voy a pausar aquí ya el escaneo. Como estáis viendo pues he obtenido bastante información y la verdad es que como estáis viendo pues el escaneo es realmente, al parecer pues me gusta, la verdad es que es bastante bueno, ha captado pues muchos detalles de la figura y hay que tener en cuenta que esta figura pues ya ha sido impresa, así que tampoco va a tener mayor detalle, pero bueno, voy a hacer aquí una limpieza con la herramienta de aquí abajo de lazo y voy a quitar pues todas estas partes que no me interesa, que como digo pues son la banqueta donde ha estado posada la pieza. Así que nada, voy a ir quitando todo esto poco a poco con mucho cuidado hasta dejar la pieza pues totalmente limpia. Voy a quitar todo esto de aquí y voy a girarla ya un poquito y ya voy a quitar pues ya sí que sí esta parte de aquí. Voy a quitar esto, a ver, con cuidado por aquí, perfecto. Pues listo, ya tendría pues la parte de frontal de la pieza y obviamente por la parte inferior no la he captado porque estaba apoyada hacia abajo, así que nada, voy a darle aquí a aplicar, ¿vale? Y una vez hecho voy a darle a este botón que es el de optimizar y generar la nube de puntos. Este proceso pues puede tardar más o menos dependiendo de nuestro ordenador, pero bueno, por lo general tampoco tarda mucho. A lo mejor a mí me tarda un poquito más también porque bueno, estoy con el programa de escaneo 3D y también estoy con el software digamos de captura de pantalla que es el OBS, así que al fin y al cabo pues son dos programas que consumen bastantes recursos, pero por lo general no es algo que suele tardar mucho. Perfecto, pues ya tendríamos aquí nuestra pieza optimizada con la nube de puntos. Obviamente todavía nos falta un poquito aquí de información como estoy viendo por debajo del casco, así que nada, vamos a guardar esta parte del proyecto y ahora vamos a pasar a girar la pieza para poder escanear la parte de atrás y luego pues alinear las dos piezas. Perfecto, pues ahora nos vamos a ir al proyecto de grupo y como estáis viendo pues aquí tenemos la parte frontal y lo que vamos a hacer es crear pues nuevo proyecto con las mismas características que anteriormente de forma híbrida y 0,2 de calidad y vamos a volver a escanear, eso sí teniendo en cuenta que tenemos que girar la pieza hacia abajo, como estáis viendo aquí en la imagen de arriba a la izquierda. La pieza ya está girada y ahora lo que voy a hacer es pues el mismo proceso que antes. Voy a escanear pues toda la pieza por los diferentes lados y nada, como el proceso anterior pues voy a escanear la pieza, la voy a ir girando pues por todos los lados el escáner para obtener el mayor número de puntos y así pues tener pues la mayor información posible de la pieza. Así que nada, este proceso también va a tardar un poquito porque voy a escanearla bastante bien y una vez que esté la pieza por la parte de atrás terminada, pues lo que voy a hacer es alinear las piezas. Así que nada, voy aquí a seguir escaneando el objeto y ya volvemos para la alineación. Perfecto, pues ya tenemos aquí la pieza escaneada y también pues como el proceso anterior pues voy a quitar toda la parte que no me interesa, que es la parte de la banqueta donde estaba apoyada la pieza. Así que nada, voy a empezar pues por aquí, por ejemplo. Con la herramienta de lazo pues voy a ir quitando pues como digo todo lo que no me interesa, así que voy a quitar por aquí todo esto, voy a dar por aquí una vuelta, tiki tiki, quito esto, perfecto, vamos a quitar esto y así voy a ir limpiando poco a poco pues todo lo que no me interesa. Perfecto, pues como estáis viendo ya no tengo aquí nada que no me interese, la verdad es que ha escaneado bastante bien también la parte de atrás, así que nada, voy a aplicar los cambios. Y también como el proceso anterior pues voy a darle al botón de optimizar y generar la nube de puntos. Perfecto, pues ya tenemos aquí generada la pieza que como estáis viendo pues
tiene un resultado muy bueno y vamos también a guardar el proyecto para que no nos perdamos en caso de accidente o de error. Así que nada, voy a guardarlo aquí. Y ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es alinear las dos partes, la parte digamos frontal y la trasera. Nada, pues aquí tenemos las dos partes, como estáis viendo, tenemos la parte frontal y la trasera. Aquí estamos viendo los dos proyectos que tenemos, que si quitamos esto pues simplemente nos quedamos con la parte trasera, y si activamos esta otra pues nos quedamos con la parte frontal. Así que nada, vamos a darle aquí al botón de la derecha para empezar la alineación, y aquí tenemos pues dos ventanas. Tenemos la FISET, que vamos a poner el proyecto 1, y la que es movible y ponemos el proyecto 2. También tenemos aquí el botón para que haga la alineación automática, y como estáis viendo pues el software lo ha detectado bastante bien y lo ha alineado pues realmente bien. La verdad es que me ha sorprendido, porque generalmente esto pues suele dar un poquito de problemas en cierto software de escaneo, pero como estáis viendo pues aquí lo ha hecho realmente bien. Pero bueno, imaginar que puede que sea el caso que a lo mejor no funcione bien la forma automática, pues bueno, vamos a darle a cancelar y lo vamos a hacer también de forma manual. Simplemente lo que tenemos que hacer es coger 3 puntos que tengamos visible tanto en una cara como en la otra. Así que nada, voy a buscar 3 puntos diferentes y lo vamos a ir marcando. Pongo aquí la forma manual y voy a ir a buscar los 3 puntos que yo sé que son iguales. Vale, voy a marcar esta parte de aquí del ojo en los dos lados. Voy a poner aquí también este piquito de aquí de la máscara de Darth Vader, que viene siendo más o menos por aquí, y en estas digamos arrugas de la capa pues voy a indicar, por ejemplo, voy a ver este punto de aquí tiene que corresponder con este, ¿verdad? A ver, sí, efectivamente voy a marcar este punto con este. Vale, ya tenemos los 3 puntos. Como estáis viendo aquí se ha activado el botón de aplicar, y como estáis viendo pues el proceso de alineación pues también lo ha hecho realmente bien, porque nosotros le hemos indicado los 3 puntos de las 3 figuras que son realmente iguales. Así que nada, si nos convence el resultado simplemente le damos a Next, ¿vale? Ya tenemos aquí todo aplicado y ya podemos darle al botón de Exit, y aquí tenemos pues la figura totalmente escaneada por la parte digamos de delante y por la parte trasera. Así que nada, vamos a dar al botón de Mesh Model para digamos poderle meter relleno y reparar las partes que el escáner no ha sido capaz de escanear. Por cierto, también tenemos aquí este botón que es para ver el resultado de la pieza en sí, porque bueno, podemos agregar textura o quitarla. Como estoy viendo aquí, le quitamos la textura y así es como veríamos la pieza, el formato STL. Y aquí, como estáis viendo, pues tenemos sin relleno, botón de relleno medio y el relleno total. Así que bueno, voy a darle al botón de relleno medio para intentar que nos repare estas partes de aquí que el escáner no ha sido capaz de escanear, y lo demás lo voy a dejar tal cual está por defecto, ¿vale? Lo voy a dejar tal cual y va a darle a aplicar. Vamos a ver qué es lo que hace. Perfecto, y aquí tenemos ya el proceso que como estáis viendo pues le he marcado al relleno medio, pero con el relleno medio no ha sido capaz de rellenar todas estas partes de aquí. Sí que ha rellenado otras, pero no así las otras más grandes no ha sido capaz, así que voy a ponerle relleno total y a ver si así sí que es capaz de repararme toda la pieza y rellenarme todos esos huecos que han quedado digamos vacíos. Vale, pues si te damos aquí sí que ha sido capaz de rellenar todos esos huecos, y nada, voy a ponerle aquí el Smooth, que es el suavizado en medio, para ver si hay algo de diferencia, y ya con esto pues terminaríamos la parte de escaneado 3D. Vale, como estáis viendo pues así la pieza pues queda muchísimo mejor. Como estáis viendo pues tiene todo relleno, ha detectado todos los detalles. La verdad es que es una figura que es realmente complicada. Además es una pieza que ya está impresa en 3D, por lo que tampoco es que tenga muchos detalles. Así que nada, vamos a darle a confirmar, y una vez que damos a confirmar pues también tenemos un montón de opciones en las opciones de Mesh Edition. Pero bueno, esto no me voy a centrar mucho ahora, sino que me centraré en el próximo vídeo. Y nada, ya simplemente tendríamos que guardar el archivo, que como estáis viendo pues nos deja guardar en diferentes opciones. Entre ellas pues está obviamente la opción de STL. Así que nada, voy a darle el nombre a la pieza de escaneo y lo guardamos. Como habéis visto, el software se ve realmente bien, tiene una estética y apariencia realmente bonita y se ve bastante profesional.
Además tiene bastantes opciones para el escaneo, para la limpieza de lo escaneado y para el postprocesado. Actualmente el software solo está en inglés y en chino, pero me dijeron que en futuras versiones iba a estar también en español. Hoy en este vídeo no voy a explicar todas las diferentes opciones que trae el software, sino que lo haré en el siguiente vídeo, así que si has llegado hasta aquí y no quieres perderte el siguiente vídeo, pues ya sabes, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Y nada, aquí estáis viendo pues las piezas escaneadas. Esta es la pieza original, que obviamente pues tiene mucho más detalle que la escaneada. Es verdad que la escaneada pues también la impresora me falló porque tuve un pequeño ahí problemilla de micro atasco, como estáis viendo. Y también pues si no recuerdo mal puse una altura de capa diferente, pero bueno, como estáis viendo pues el resultado de la pieza pues ha sido realmente buena. Y nada, este es el escáner 3D que va a estar disponible pues próximamente, así que ya sabes que en el siguiente vídeo voy a explicar todas las opciones que trae el software y vamos a escanear un objeto más complejo para ver qué tal trabaja el escáner. Así que sin más, me despido, ya sabes que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si estáis, activa la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram, que es @durku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo, todo en la descripción del vídeo. Así que ahora sí que sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.